Hay veces en que la vida parece un ciclo interminable. Nacemos, buscamos, sufrimos, amamos y finalmente perecemos. El libro de Eclesiastés se ve ese ciclo y se pregunta qué sentido tiene todo aquello que perseguimos. El tiempo consume nuestras obras, la muerte iguala al sabio y al necio, y eso que parecía eterno termina regresando al polvo. Vanidad de vanidades, no solo como desesperación, sino como el descubrimiento de que nada bajo el sol puede saciar por completo al hombre. Quizá Eclesiastés no quiera darnos respuestas fáciles, sino despertarnos de la ilusión de que poseemos el tiempo. Y cuando todo parece desvanecerse, queda una pregunta: ¿qué puede permanecer? Hay algo absurdo en levantarse cada mañana sabiendo que una noche tendremos que morir. El sol vuelve a aparecer con la indiferencia de quien jamás ha conocido nuestros nombres, y nosotros continuamos trabajando bajo él como si nuestras pequeñas obras pudieran vencer al tiempo. Una generación llega, otra se marcha. Los padres envejecen, los hijos ocupan su lugar y la tierra permanece inmóvil ante este desfile de hombres condenados a desaparecer. Construimos para quienes vendrán, amamos como si pudiéramos conservar lo amado, acumulamos sabiduría como si comprender la muerte pudiera impedirla. Pero la muerte no escucha argumentos. No negocia con el sabio ni se compadece del necio. Al final, nuestras manos se abren y aquello que creíamos poseer cae de ellas. Vanidad de vanidades. Y, sin embargo, seguimos levantándonos al día siguiente, empujando nuestra piedra bajo el mismo sol. Coelet parece contemplar ese espectáculo sin apartar los ojos, como quien ha decidido no mentirse más. Ha buscado la sabiduría y ha encontrado dolor. Ha observado el mundo y ha descubierto repetición. Ha querido encontrar algo nuevo y ha encontrado solamente antiguas huellas. El hombre quiere sentido, pero el universo no parece tener prisa por responderle. Preguntamos por qué sufrimos, por qué nacemos, por qué morimos, mientras los ríos continúan desembocando en el mar. Y aquí aparece la herida que hace al hombre distinto. Sabemos que nuestra vida es breve y, aún así, deseamos que signifique algo eterno. Esa es nuestra rebelión contra el absurdo. No podemos aceptar tranquilamente que nuestras lágrimas sean solamente agua, que nuestros amores sean solamente química, y que nuestra muerte sea solamente silencio. Pero tampoco podemos obligar al mundo a responder. Podemos gritar bajo el cielo permanece en silencio. Y quizá precisamente en ese silencio comienza la pregunta por Dios. Porque Dios, si es Dios, no puede ser simplemente otra respuesta encontrada dentro del mundo. Sería demasiado pequeño. No es una pieza más en el mecanismo que Coelet contempla, sino aquel ante quien ese mecanismo entero existe. El absurdo aparece cuando exigimos eternidad a aquello que necesariamente pasa. La fe comienza cuando dejamos de exigirle al mundo lo que solamente Dios puede dar. Memento mori. Recuerda que morirás, que tus obras terminarán, que tu cuerpo volverá al polvo y que quizá tu nombre desaparecerá de la memoria de los hombres. Pero recuerda también que tu muerte no es una sorpresa para Dios. El sol seguirá saliendo cuando tú ya no estés para contemplarlo, y otras generaciones repetirán tus alegrías y tus miserias. Entonces quizá vivir no consista en vencer la muerte, sino en aprender a vivir delante de ella. No podemos detener el sol, ni llenar el mar, ni hacer eterno nuestro nombre. Pero podemos mirar el cielo y decir, con toda la angustia de un hombre mortal: si todo pasa, Señor, ¿qué permanece? Cogelet decide entonces probar aquello que los hombres llaman felicidad. Si la sabiduría no basta, quizá baste el placer. Si pensar cansa, quizá sea mejor reír. Si la vida carece de respuestas, quizá podamos llenarla de vino, de riquezas, de jardines y de grandes obras. Construye, adquiere, acumula casas, viñas, servidores, tesoros, música y placeres. Nada de lo que sus ojos desean queda fuera de su alcance. Pero al final descubre algo inquietante. También el placer se cansa de nosotros. La risa termina, el banquete se enfría, las riquezas pierden su brillo y las obras que parecían monumentales se convierten en objetos abandonados. El hombre puede poseerlo todo y, sin embargo, seguir siendo mortal. Puede llenar sus manos de oro, pero no puede comprar un solo día más de vida. Entonces la sabiduría vuelve como una sombra.
El sabio comprende más que el necio, pero ambos terminan en el mismo lugar, la tumba. Uno caminó con los ojos abiertos y el otro tropezó en la oscuridad, pero la muerte no parece impresionarse demasiado por esa diferencia. Y todavía queda una injusticia más amarga. Todo aquello que el hombre ha trabajado durante su vida tendrá que entregárselo a otro. Quizá ese heredero sea sabio, quizá necio. Quizá admire nuestra obra, quizá la destruya sin comprenderla. ¿De qué sirve entonces haber trabajado hasta el agotamiento? Kohelet mira sus propias manos y descubre que incluso el fruto de sus esfuerzos está fuera de su control. El hombre trabaja como si fuera eterno y muere como si nunca hubiera trabajado. Pero en medio de esta oscuridad aparece una pequeña grieta por donde entra la luz. Comer, beber y disfrutar del fruto del trabajo no son absurdos cuando se reciben como don de Dios. El problema nunca fue simplemente el placer, sino convertirlo en Dios. Nunca fueron las riquezas, sino esperar de ellas aquello que no pueden dar. Quizá la vida no tenga que ser conquistada, sino recibida. El pan sabe distinto cuando sabemos que no nos pertenece para siempre. Una tarde se vuelve preciosa cuando comprendemos que no podremos repetirla eternamente. Memento mori, morirás, y precisamente por eso este día no es insignificante. No puedes conservarlo, pero puedes recibirlo. No puedes hacerte eterno, pero puedes agradecer. Y quizá la sabiduría de Kohelet consista finalmente en esto: dejar de exigirle a la creación que sea Dios, para aprender a contemplar cada cosa buena como un regalo de aquel que permanece cuando todas las demás cosas pasan. Kohelet levanta ahora los ojos y descubre que la vida no es solamente una sucesión de deseos, sino una sucesión de tiempos que no podemos dominar. Hay un tiempo para nacer y otro para morir, para llorar y para reír, para abrazar y para dejar ir, para construir y para destruir. El hombre quisiera detener los instantes felices y expulsar para siempre los dolorosos, pero el tiempo no recibe órdenes. Avanza. Siempre avanza. Mientras nosotros intentamos aferrarnos a un momento, ese momento ya se ha convertido en pasado. Y quizá ahí reside una de las formas más silenciosas del absurdo. Vivimos queriendo permanecer en un mundo construido para cambiar. Amamos sabiendo que perderemos, construimos sabiendo que todo puede caer, y comenzamos sabiendo que algún día tendremos que terminar. La existencia parece una puerta que solamente puede abrirse hacia adelante. Sin embargo, Kohelet descubre algo todavía más extraño. Dios ha puesto la eternidad en el corazón humano, pero el hombre no puede abarcar la obra de Dios de principio a fin. Deseamos comprender el sentido completo de nuestra existencia, conocer por qué sufrimos, por qué encontramos a ciertas personas y perdemos a otras, por qué nacemos precisamente en este tiempo y no en otro. Pero solo vemos fragmentos. Dios contempla la totalidad. Nosotros apenas sostenemos un instante entre las manos. Y quizá por eso sufrimos tanto. Queremos leer el libro entero cuando todavía estamos atrapados en una sola página. El hombre exige una explicación inmediata al misterio, mientras Dios parece responderle con tiempo. No nos revela todo, nos obliga a caminar. Entonces aparece el pensamiento más inquietante del capítulo. El hombre y el animal regresan al polvo. El sabio y el ignorante, el poderoso y el débil, todos terminan frente a la misma puerta. La muerte iguala a aquello que la vida separó. Pero precisamente por eso el presente adquiere un peso casi sagrado. Si todo tiene su tiempo, entonces este instante también lo tiene, y no volverá. Llegará tu hora de morir, pero todavía no ha llegado. Hoy estás aquí. Hoy puedes amar, contemplar, reír, llorar y volver el rostro hacia Dios. No poseemos el tiempo, lo recibimos. Y quizá la verdadera sabiduría no consiste en escapar de su movimiento, sino en aprender a vivir dentro de él, sabiendo que cada segundo que pasa es una pequeña muerte y, al mismo tiempo, un regalo que todavía podemos ofrecer a aquel que está más allá de todo tiempo. Kohelet contempla al hombre frente a Dios, frente al poder, frente al dinero y frente a la injusticia, y descubre que ninguno de ellos está bajo nuestro completo control. Ante Dios, aconseja silencio antes que palabras vacías. Entrar en su presencia exige reverencia, porque el hombre promete fácilmente aquello que después no puede cumplir. Luego mira las riquezas y descubre otra trampa.
Quien ama el dinero nunca encuentra suficiente, y quien posee mucho tampoco posee la tranquilidad que esperaba comprar. El rico duerme preocupado por conservar, mientras el pobre puede dormir en paz. Y al final, ambos tienen las mismas manos vacías. Después aparece la injusticia. Hombres buenos sufren, hombres perversos prosperan y la sabiduría no parece garantizar una vida justa. El mundo no siempre recompensa al justo ni castiga inmediatamente al malvado. Y esa contradicción puede desesperar al hombre que exige que la realidad sea comprensible. Pero Kohelet no responde a este misterio con una rebelión ingenua, sino con una especie de sobriedad. Hay cosas que simplemente no podemos dominar. El futuro, la fortuna, la muerte, las decisiones de los demás y muchas veces incluso las consecuencias de nuestros propios actos. El hombre quiere convertirse en arquitecto de su destino, pero apenas posee los planos de una habitación. Puede ser sabio y aún así sufrir. Puede trabajar y perder. Puede amar y ser abandonado. Puede actuar justamente y recibir injusticia. La vida no se deja reducir a una ecuación moral donde cada sufrimiento sea castigo y cada éxito sea recompensa. Por eso Kohelet insiste en disfrutar los pequeños bienes mientras están presentes. Comer, beber, amar, trabajar, recibir el día. No porque la vida sea suficiente por sí misma, sino porque incluso sus pequeños bienes son dones que no podemos fabricar eternamente. Y entonces la muerte vuelve a aparecer detrás de todo, como la sombra que nunca abandona al hombre. Podemos poseer riquezas, pero no podemos poseer el mañana. Podemos adquirir sabiduría, pero no podemos negociar con la tumba. Podemos intentar enderezar el mundo, pero algunas cosas permanecerán torcidas. Memento mori. Algún día todas nuestras preocupaciones perderán su importancia, y aquello por lo que hoy sacrificamos nuestra paz, quizá no significará nada frente a la última hora. Sin embargo, esto no convierte la vida en absurda, sino que la despoja de nuestras falsas eternidades. No somos dueños del tiempo, ni de la justicia definitiva, ni del destino. Somos peregrinos dentro de un misterio que nos supera. Y quizá la sabiduría consista precisamente en esto. Temer a Dios sin pretender dominarlo, recibir el bien sin convertirlo en ídolo, sufrir sin creer que el sufrimiento carece de sentido, y caminar hacia la muerte sin olvidar que, aunque nosotros no podamos ver el final de la historia, Dios sí lo ve. Imaginemos al hombre que ha llevado el nihilismo hasta sus últimas consecuencias. Ya no espera nada del mundo. Ha perdido la fe, la esperanza, incluso el deseo de comprender. Mira sus manos y le parecen absurdas. Mira las estrellas y le parecen indiferentes. Mira su propia vida y no encuentra una razón suficiente para conservarla. Entonces piensa que puede escapar. Si la existencia no tiene sentido, quizá la muerte sea la última palabra, la única rebelión verdaderamente absoluta contra un mundo que no responde. Camina hacia el borde del abismo convencido de que allí terminará toda pregunta. Pero descubre algo terrible. Ni siquiera la muerte responde. El suicidio no demuestra que la vida carezca de sentido, solamente demuestra que el hombre desesperado ya no puede encontrarlo. El abismo no habla. La nada no explica. Y por primera vez comprende que destruir al hombre no destruye el misterio que lo atormentaba. Entonces ocurre algo que el nihilista no esperaba. En medio de aquella noche aparece una pregunta. No para qué vivir, sino ¿y si mi desesperación no es la última verdad sobre la realidad? Quizá el silencio del cielo no sea vacío. Quizá la sed de eternidad que lleva dentro no sea una enfermedad, sino una señal. Quizá ese extraño deseo de justicia, de amor, de verdad y de infinito sea precisamente lo que ninguna cosa mortal puede satisfacer. El hombre que había querido convertirse en dueño absoluto de su existencia descubre que nunca lo fue. Nació sin pedirlo, recibió el mundo sin crearlo y ahora se encuentra ante un misterio que no puede dominar. Y entonces comprende lo que Kohelet había comprendido siglos antes. Todo bajo el sol es vanidad cuando pretendemos convertirlo en absoluto. La riqueza se pierde, la belleza envejece, la gloria desaparece, la sabiduría se queda corta y la muerte alcanza a todos. Pero quizá el error no estaba en buscar sentido, sino en buscarlo únicamente bajo el sol. Y entonces el hombre vuelve del borde. No porque haya demostrado filosóficamente que todo estará bien, sino porque ha comprendido que la última palabra no le pertenece. Mira otra vez el mundo.
El mismo sol, los mismos árboles, las mismas calles, la misma muerte esperando al final. Nada ha cambiado y, sin embargo, todo parece distinto. El pan vuelve a ser pan. Una voz humana vuelve a ser preciosa. Una mañana ordinaria vuelve a parecer un milagro. No porque haya desaparecido el sufrimiento, sino porque ahora sabe que la existencia es un don y no una propiedad. El nihilismo decía, nada permanece. Coelho responde, entonces no hagas de lo pasajero tu Dios. Morirás, y tus manos algún día quedarán vacías. Pero mientras respiras, todavía puedes amar, agradecer, arrepentirte y levantar los ojos. El hombre ridículo despierta de su sueño. Sísifo deja de mirar solamente la piedra. Y Coelho, al final del camino, señala hacia Dios. Todo pasa bajo el sol. Todo se desgasta. Todo muere. Pero el hombre que ha visto el abismo y aún así vuelve el rostro hacia Dios descubre que la muerte no era el final de la pregunta, sino el lugar donde comenzaba la eternidad.